¿Me escuchan? Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Voy aquí a iniciar a compartir pantalla para que me informen si se logra ver adecuadamente la presentación. ¿Ya están viendo mi perfecto. presentación? Bueno, muy Sí, buenas sí, tardes. se ve perfectamente. Buenas tardes a todos. De antemano agradezco a los organizadores de este evento por el honor de esta invitación. Vamos a hablar de lo que es hernia compleja, un panorama de lo que es el diagnóstico y el abordaje terapéutico. Cuando terminé mi residencia en el año 2012, graduado de la Universidad de Antioquia, esta su bella Facultad de Medicina y el Hospital Vecino San Vicente de Paúl, donde hacemos muy buena parte de nuestra práctica, no me vi enfrentado a este tipo de casos complejos de pared abdominal. No existían para esta época en Medellín centros de pared abdominal ni una dedicación exclusiva en esta área, y luego empecé a ver en mi práctica profesional este tipo de pacientes sin poderles ofrecer un centro especializado para esto, y ahí nace como esta duda con la pared abdominal, reconociendo que el panorama ha cambiado y hoy día en Medellín y en Colombia tenemos bastantes grupos de interés en pared abdominal, eventos académicos, cursos de formación continuada e incluso nuestra Asociación Colombiana de Hernia, a la cual honrosamente represento. Pues el panorama ha venido cambiando, pero ¿qué tenemos? El manejo de la hernia es un problema quirúrgico muy frecuente en la práctica del cirujano general. Vamos a ver que es una patología que representa un grupo heterogéneo, que incluye no solamente hernias primarias adquiridas, sino también recidivas, o hernias combinadas con otra patología como son las fístulas. En Estados Unidos se calculaba para el 2018 más de 500.000 correcciones de hernia ventral por año, y el 41% de los pacientes operados por un cáncer van a desarrollar una hernia incisional. Entonces, en este panorama vemos que la hernia incisional va a tener un 15 a 20% de incidencia después de una laparotomía, pero esto se puede elevar hasta el 50% cuando los pacientes son de grupos de alto riesgo como el EPOC, la obesidad o los pacientes que han presentado infección del sitio operatorio. Hoy día tenemos que la hernia compleja lo usamos los cirujanos para definir hernias que nos demandan un tiempo quirúrgico mayor o un reto técnico que nos invita a sacar otros trucos o otra técnica que no son las convencionales que tal vez vimos en nuestra formación, y que nos lleva a un desafío quirúrgico importante. La reparación de la hernia ventral, sin lugar a dudas, que nos tiene hoy acá reunidos, es un tema que se ha vuelto cada vez más complejo y que requiere una formación especial del cirujano para dedicarse a este tipo de casos. Y tenemos sobrevida de pacientes con catástrofes abdominales después de traumas, infecciones, cáncer, que han estado en UCI con manejo de abdomen abierto, cada vez más ancianos o con mayores comorbilidades, a los que les debemos ofrecer alguna solución para su patología de pared abdominal. Pero ¿qué es complejo y qué es complejidad? Eso es una definición de la RAE. La complejidad es la cualidad de ser complejo, es decir, complicado, difícil de entender, explicar o solucionar. Y hago énfasis en esa última palabra, solucionar, porque es lo que le va a tocar hacer al cirujano en cuanto a la pared abdominal compleja. Tratar de darle una solución a nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida. La complejidad también sugiere una interacción entre los componentes de un problema que puede generar resultados inesperados. Y cuando avanzamos más en el tema encontramos estas determinantes de lo que es la complejidad, que se aplican a diferentes temas, desde lo económico, lo agroindustrial y en la medicina también. Los determinantes de complejidad son así: el entorno, la experiencia, variables del caso, la incertidumbre, el factor humano, los riesgos y los recursos. Y aquí hago énfasis en dos cosas: la experiencia. Tal vez para un cirujano con muchos años de experiencia en pared abdominal, una hernia inguinoescrotal recidivada no sea algo muy desafiante, pero sí para un cirujano Nobel acabado de graduar que no ha enfrentado estos casos. Y también los recursos. Tenemos que, si estamos en un hospital de primer nivel, no tenemos acceso a la laparoscopia, a otros recursos, se va a hacer complejo un problema que tal vez en una institución de cuarto nivel o de alta complejidad sería tal vez sencillo de solucionar. Entonces, todos estos determinantes de complejidad son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentar un paciente con hernia. En cuanto al diagnóstico, tenemos estos 5 ítems muy importantes: el dolor, que puede ser variable, de intensidad recurrente, intermitente, asociarse solo a los esfuerzos o ser completamente indolora. La masa, que esta vez lo más llamativo, esta masa como característica vamos a encontrar que es cambiante con algunas posiciones, con algunos momentos. La masa puede ser creciente, y síntomas como las náuseas, el vómito y los cambios cutáneos. Estos tres últimos nos hacen pensar en obstrucción o pueden ser síntomas de alarma, incluso de estrangulación. Teniendo en cuenta también el diagnóstico, tenemos que revisar muy bien en nuestros pacientes las comorbilidades, el control de sus patologías asociadas, cómo ha sido la historia de sus cirugías previas, idealmente si ha sido operado de hernia, tener
una descripción quirúrgica detallada de la última, al menos del último procedimiento quirúrgico, conocer si se utilizó una malla, qué tipo de malla se utilizó y en qué posición fue implantada esta malla. También tener un récord de las complicaciones o que el paciente nos comente si ha tenido infecciones, si estas han sido por gérmenes multiresistentes, y también podría ser importante considerar la presencia de alergias. Vemos en la pantalla pacientes que llegan a la consulta con hernias de diferente índole, casi siempre recurrentes o ya previamente operados. En cuanto a la exploración física, tenemos que tener en cuenta estas variables. Siempre el paciente debería tener peso, talla, el índice de masa corporal, e incluso si fuéramos más avanzados, también tener medición de grasa cutánea. El perímetro abdominal puede ser importante, pero en algunos pacientes este va a estar viciado porque la sola hernia genera un efecto de aumento del perímetro abdominal sin que este sea una variable como para considerar el paciente en cuanto a obesidad. Siempre deberá valorar el paciente en bipedestación, en supino, hacer una valoración dinámica, pedirle al paciente que haga esfuerzos como tos, una valsalva o intentar un ejercicio como un abdominal, tener en cuenta el tamaño del saco, la reductibilidad del mismo, tratar de palpar y definir el tamaño del anillo. Esto en algunos pacientes obesos es imposible. Mirar las cicatrices, el estado de la piel, si hay ulceraciones, si hay indicios de que tenga granulomas o haya tenido fístulas. En esta exploración física, como les mencionaba antes, tener muy en cuenta la parte dinámica. Aquí tenemos un paciente ya previo a una cirugía donde miramos una hernia que no es muy llamativa en ese principio, vemos la incisión, pero luego el paciente hacer una valsalva, vemos cómo aumenta dramáticamente el tamaño del saco. En cuanto a la exploración física, ya les quité la expectativa. Si ahí me llaman a un servicio de urgencias para ver un paciente con una hernia inguinal, o me comentan que tengo un paciente electivo el día de hoy, que mi colega se enfermó, doctor, tiene una hernia inguinal, pues posiblemente entro tranquilo, me tomo un café y no estoy estresado, pero cuando veo al paciente y encuentro esto, el panorama cambia completamente. Entonces no es una simple hernia inguinal. Acá en Antioquia, peyorativamente lo llamamos a esto la famosa hernia inguino-rodillal. Esto afecta mucho la calidad de vida del paciente, podemos llegar incluso a pérdidas de domicilio. Vemos acá como hay un borramiento prácticamente completo del pene de este paciente, la calidad de vida se ve muy afectada y es por eso que tenemos que tratar de ayudarlo de la mejor manera posible. Entonces, ni siquiera es el diagnóstico o el nombre de la patología, sino las condiciones del paciente. Siempre que vemos estos pacientes que no son infrecuentes, uno se pregunta, ¿y cómo llegó hasta allá? No amaneció con una hernia así de la nada. ¿Qué pasó en ese proceso? A veces son los accesos al sistema de salud, otras veces las comorbilidades o los mismos cirujanos los que hemos diferido estas patologías. En cuanto al diagnóstico, tenemos tres pilares importantes: la ecografía, la tomografía y la resonancia. Esta última no entraré en detalle ya que es un examen que por costo, por lo demorado y porque no aporta algo muy diferente a la tomografía, solo se deja reservado para algunos casos muy específicos de patologías de pared abdominal asociadas. Nos centramos en la ecografía y en la tomografía. Para mí, mi modo de pensar es la tomografía el estudio ideal para el paciente con hernia compleja. Primero nos permite reproducir, hacer reconstrucciones 3D, son imágenes que quedan en un banco y le puede ver cualquier otro colega para ver en un STAT, para ver el día de la cirugía. Permite medir el defecto, evaluar la pérdida de domicilio, valorar la musculatura y los tejidos blandos, el contenido del saco, ver adherencias, puede detectar hernias ocultas. Siempre recomendaría que un paciente obeso o con recidiva no debía entrar al quirófano sin una tomografía. Recomiendo también que el cirujano amigo de la pared abdominal se entrene en ver las tomografías y no a valerse solo del informe del radiólogo, que muchas veces puede ser deficiente. En cuanto a las imágenes, podemos ver, por ejemplo, en esta tomografía toda la información que nos da una tomografía en el paciente. Vemos acá una atrofia importante de los rectos, cómo se ve esta línea que representa una malla previa que está prácticamente en contacto con la piel, incluso se pierde la continuidad de la piel, una asa íntimamente adherida a lo que es la malla, una pérdida del músculo recto en este lado con atrofia y un defecto lateral asociado que no se veía en el paciente de forma inicial. Toda esta información la podemos obtener con la tomografía. La tomografía también nos permite hacer estudios y mediciones como el índice de Tanaka, que no me voy a tener en él, pero podemos ver acá las imágenes y las mediciones que podemos hacer. Si nos la hace el radiólogo, nosotros mismos en el consultorio. Y algo que es más nuevo, pues que el índice de Tanaka, o está más en boga, el índice de Carbonell, que es fácil de hacer, sencillo. Acá vemos la medición del índice de Carbonell, tenemos la relación entre el defecto herniario y el ancho de los rectos. Una medida muy sencilla, medimos el recto derecho, el recto izquierdo, esto se suma y se divide por el tamaño del defecto. Rápidamente podemos mirar con nuestro ojito
que este defecto es por lo menos del mismo tamaño o incluso mayor que el diámetro de los rectos. Pero ¿para qué es importante el índice de Carbonell? Si yo tengo una relación de Carbonell mayor de 2, menos del 10% de estos pacientes va a requerir una separación de componentes. Pero si esta relación es de 1 o menos, el 80% más de estos pacientes va a requerir una reconstrucción con una separación de componentes. Entonces esto nos permite predecir e ir preparados a la cirugía con qué vamos a hacer con el paciente. En este ejemplo del índice de Carbonell de un paciente nuestro podemos mirar unos rectos mucho más amplios, este mide 84 milímetros y este 74 con un defecto de 56, ya nos da un índice de Carbonell de 2.7 que nos dice que este paciente va a salir sin una separación de componentes en el 90% de las posibilidades. En cuanto a la ecografía, para muchos el reemplazo del fonendoscopio, muy moderno, como ven en la foto, asequible incluso en el consultorio, es económica, no tiene radiación, requiere un entrenamiento sí muy específico del cirujano. Dentro de los peros que le veo, se centra uno en la pared y no puedo encontrar patologías asociadas si no estoy entrenado, como encontrar polelitiasis, otras patologías asociadas, aneurismas, etcétera, que a veces encontramos en los pacientes por tomografía. Es muy operador dependiente y si a veces trabajamos en equipo donde no siempre el que ve el paciente es el que lo va a operar, no nos deja un buen banco de imágenes que podamos revisar el día de la cirugía o estar esclareciendo. Pero reconozco el gran valor que tiene en el postoperatorio y en el transoperatorio para el manejo de bloqueos analgésicos. Si tienes esta herramienta en un consultorio, podemos mirar seromas, hematomas, hacer drenajes, evaluar la integridad de la pared abdominal en las consultas subsecuentes después de una reconstrucción. Para hablar de hernia compleja, entonces traigo este primer caso, que ya cada uno se quedará con la imagen y contestará al final internamente si esto era una hernia compleja o no. Es una paciente femenina de 63 años, con un antecedente de hipertensión, diabetes, una artritis reumatoide, 3 cirugías previas, las 2 últimas, con malla y un índice de masa corporal de 38. Entonces, ¿qué dice un cirujano que es complejo? Tenemos 6 ítems que miramos: el tamaño de la hernia, la recidiva, si hay comorbilidades severas, el contenido del saco, si está muy adherido o no, las fístulas y los granulomas. Es como los primeros 6 ítems que, hablando con los cirujanos, se le vienen a la mente. Pero ante este panorama no muy claro, sale en el 2014 este artículo, que son los criterios para definir hernia compleja, con múltiples cirujanos expertos en la materia. Ellos sacan 4 escenarios y 3 grados de severidad. Estos escenarios son el tamaño y la ubicación del defecto, las características y contaminación de los tejidos blandos, la historia de los factores de riesgo y el escenario clínico. Desglosando el primer ítem, el tamaño y la ubicación, hernia compleja es aquella que mida más de 10 centímetros o un área mayor de 200 centímetros cuadrados, aquella cuya índice de TANACA de más del 20%, y muy importante, todas las parastomales, las lumbares, las laterales y subcostales se consideran hernias complejas. En el segundo ítem miramos los tejidos blandos, toda herida contaminada o sucia, con pérdida de tejido, con la anatomía distorsionada de la pared, como vemos la foto del ejemplo, una malla expuesta, granulomas, injertos de piel o una herida no cicatrizada, historia de abdomen abierto, una fascitis o una fístula enterocutánea. El tercer escenario nos habla de la historia del paciente con hernia recurrente o malla previa, si ya le hicieron una separación por componentes, la obesidad, la diabetes, el uso de esteroides, el paciente desnutrido, patologías como la cirrosis, los pacientes que se hacen diálisis peritoneal, el EPOC, si ha tenido complicaciones de la piel como dehiscencia o una infección asociada a una malla previa. Y el cuarto escenario nos habla del escenario clínico, la cirugía de emergencia con resección intestinal, la presencia de malla intraperitoneal con este tipo de catástrofe. Este es paciente reintervenido por nosotros 5 años después de una malla intraperitoneal, había sido operado en otra institución. Este tipo de tragedias se ven cuando dejamos mallas en contacto con las asas, el síndrome arencial severo, el abdomen hostil y la imposibilidad de un cierre primario sin separación de componentes. Entonces estos 4 escenarios nos llevan a 3 grados de severidad. Una hernia compleja leve, donde hay solo un riesgo para fallo de la herida, como obesidad, diabetes, esteroides, tabaquismo, albumina menor de 3. Cualquiera de estos ítems ya la hace una hernia compleja leve. Tenemos una hernia compleja moderada, donde se cumple 2 de estos criterios más cualquiera de estos de la lista, como el tamaño mayor de 10, la pérdida de domicilio, que tenga EPOC, que tenga historia de una infección asociada a una malla, injertos de piel. Y las hernias complejas severas tienen 2 factores de los que pueden complicar la piel, más uno de esta lista, o cualquiera de estos por sí solo lo hace complejo. Y estos son la clasificación de una herida como contaminado sucia, abdomen hostil, una fascitis necrosante, que la malla esté colonizada en el momento o la presencia de una fístula. Este otro journal de la Sociedad de Cirugía Metabólica y Bariátrica nos habla exclusivamente del tema de la obesidad y las hernias y nos deja en claridad una cosa.
Las hernias con obstrucción y estrangulación son mucho más frecuentes en el obeso y ahí entramos en un dilema. No lo opero porque está muy gordito, pero si no lo opero se va a complicar más. Por eso es tan importante llevar a este paciente a sus citas de nutrición o hacer estrategias que lleven a bajar peso para lograr llevarlo a cirugía y disminuir esas complicaciones. Tiene mayor riesgo de complicaciones y recurrencias todos los pacientes obesos, sin lugar a dudas, pero mejorar el peso mejora los índices y los resultados de la cirugía. Se puede hacer corrección de hernia y cirugía de reducción de peso, bypass o cirugía metabólica en el mismo acto quirúrgico y es seguro. Y en obesidades severas con índice de masa corporal por encima de 45 es ideal una cirugía por etapas, donde primero se haga la cirugía de obesidad y posteriormente el manejo de las hernias. En cuanto a este otro paper del 2018, nos trae unas variables independientes de hernia compleja que determinan la severidad de este caso. Toda malla expuesta, ulcerada, con fístula y granuloma va a aumentar 10 veces la infección del sitio operatorio. También nos menciona que la cirugía previa aumenta el riesgo de infección del 42 al 12% sin cirugía. En un estudio que nosotros hicimos de nuestros 150 primeros pacientes encontramos que la presencia de malla o más de 3 cirugías era un factor determinante para mayor incidencia de infección. El número de cirugías previas es factor independiente entonces para complicaciones y la mortalidad en el escenario urgente es de 1.1 versus 0.3 en cirugía electiva. También este paper nos habla de que los pacientes con fragilidad, cardiopatía, falla renal, cirrosis, anticoagulación y obesidad tienen un mayor índice de complicaciones y por ende se consideran complejos. Basado en todo este panorama, yo traigo como un semáforo de la hernia compleja. El paciente amarillo es un paciente muy enfermo que tiene una hernia que como tal por sus tamaños y sus características no es compleja. El ejemplo que les traigo es un paciente con una hernia umbilical de 2 centímetros primaria, pero es cirrótico, descompensado y con un EPOC severo. El siguiente paso en el semáforo es el paciente que tiene una hernia que por sus tamaños y sus características la hace compleja, pero que no tiene comorbilidades. Es el paciente joven que a los 30 años tiene una secuela de una laparotomía por un trauma, de una hernia de 22 centímetros por 2, ¿sí? Lo que la hace compleja por tamaño, pero el paciente es un paciente sano. Y el peor escenario, el escenario rojo, es el que más vemos en los centros de pared abdominal. Es un paciente muy enfermo, con múltiples comorbilidades y una hernia con características de complejidad también per se. Sería el paciente con EPOC, anticoagulado, con una cirugía previa y una malla, con un defecto de 25 centímetros por 11, que está en el peor escenario posible. En estos pacientes en rojo tenemos que estar muy bien organizados antes de llevarlo a cirugía. Entonces, ¿cuándo lo voy a operar? No como dice el doctor Nick Riviera, que lo vemos en las consultas, esa hernia incisional está muy chiquita, no se opere, espere, no le está doliendo, y después llegan los pacientes con grandes hernias, con pérdida de domicilio. Entonces, la hernia incisional no se opera según el tamaño, se opera en el momento en que se detecte, pero llevando al paciente en las mejores condiciones, optimizado, para ofrecerle una solución y no dejarla crecer. No conozco la primera hernia que se encoja o se recoja, todas tienden a quedarse igual o a crecer con los años. Cuando vamos a hacer ya la planeación estratégica de nuestra cirugía, tenemos que hacer esta checklist, o lo sugiero. Es muy importante tener en cuenta a quién voy a operar, dónde lo voy a operar, con quién voy a operar a mi paciente. En el a quién voy a operar es qué tan enfermo está, qué condiciones tiene, qué puedo mejorar y qué no. ¿Qué necesito para esta cirugía? ¿Es laparoscópica? ¿Necesito buen ayudante? ¿Necesito cuidados intensivos o especiales? Si es un paciente con un EPOC severo, oxígeno-dependiente, es una hernia inguinal, yo debería pensar que este paciente no lo puedo hacer en un centro operatorio ambulatorio por los riesgos que pueda tener de una falla ventilatoria. Y después de operado, ¿qué voy a hacer con mi paciente? ¿Qué técnica voy a emplear? Y con qué técnica siempre debería uno entrar a cirugía con plan A y plan B, por si el plan A no se puede ejecutar. A veces vamos con la idea de hacer un RIPS y encontramos que por las cirugías previas tiene pérdida de la fascia posterior y tenemos que cambiar nuestro plan o hacer plastias. Y alarmas o alertas cuando me voy a meter en una paciente con hernia compleja, que tenga múltiples recidivas, que tenga granulomas y fístulas, que haya contractura y atrofia muscular, la obesidad sin duda, las hernias M4, M5 y laterales que son más difíciles de corregir y la pérdida de domicilio. Ahí tengo que tener en cuenta que me voy a meter en algo muy complejo. Aquí en estas fotos tengo alertas, paciente con hernia lateral de gran tamaño, paciente con granulomas, malla expuesta, cicatrización por segunda intención, 3 reparos previos, hernia lateral ya corregida, un paciente con una hernia gigante y una fístula enteroatmosférica asociada, una gran pérdida de domicilio. ¿Y qué voy a hacer con mi paciente? Entonces voy a llevarlo a una optimización prequirúrgica. Esto va a mejorar los resultados globales, disminuye las complicaciones, disminuye costos, estancia hospitalaria, reduce la morbilidad y la mortalidad. Tengo que valorar la clase funcional de mi paciente, aplicar escalas de calidad de vida,
muy importante aplicarle escalas de riesgo como el CEDAR, aunque teniendo en cuenta que el CEDAR se centra en las infecciones y deja por fuera complicaciones como la falla ventilatoria, los hematomas. Es muy importante que lo que le sirve a un paciente no lo tengo que adaptar a otro. Si tengo un anciano de 90 años postrado en cama con una hernia que de pronto le está doliendo, pues de pronto la solución no es entrar con un TAR, una separación de componentes laparoscópica que va a llevarlo a posiblemente tiempos de anestesia muy prolongados, y tal vez hacer una solución con un cierre primario, una malla nipón, que no sería lo ideal, pero que en ese paciente tal vez funcionaría. Entonces tengo que adaptar las técnicas a mi paciente y no al revés. Siempre hacer los paraclínicos ideales, ecocardio, incluso EcoSpread, ecoconductamina, espirometría. Hay que dialogar con el paciente, si también se puede con su familia, a ver cuáles son las expectativas que él tiene respecto a la cirugía. ¿Qué puedo mejorar de mi paciente y si le voy a mejorar la calidad de vida con la cirugía? Después de todo esto, tengo una interrogante, doctor, y si me llega el paciente por urgencias, ¿qué hago? La hernia no es la urgencia es la complicación intestinal asociada, llámese obstrucción, llámese estrangulación. Mi propuesta es, resuelva la urgencia. Son las 11 de la noche, le llega a la paciente la foto. Haga un control de daños, maneje la obstrucción, deje una sonda nasogástrica, llévelo a un sistema de presión negativa, incluso con una tracción dinámica. Se puede utilizar hasta botox y reintervenir el paciente 10 a 15 días después. Y ya después entre con un colega descansado, relajado, de día, con las mallas ideales, con una reserva de UCI, lo que necesite. Pero en el momento no trate de ser y resolver todo en un mismo tiempo quirúrgico. Habrá ocasiones en que se pueda. Esa tabla es muy importante porque me dice cómo debo llevar mi paciente al quirófano. No tengo que tener la diabetes mellitus con una glicosilada por debajo de 7 o una glucosa entre 140 y 160. Si fuma, que deje de fumar 4 semanas antes de la cirugía y 4 semanas después. Incluso si toca hacer medición de nicotina en sangre, estaría indicado porque muchos pacientes mienten. En cuanto al peso, ojalá este estuviera por debajo de 30. Para los grupos nosotros manejamos cirugías si el paciente está muy sintomático por debajo de 35 si no puede esperar. Otros grupos tienen como límite hasta 40, me parece que 40 es mucho, pero la literatura dice que si el paciente tiene índice de masa corporal por encima de 45, deberíamos hacer una reducción de peso con cirugía idealmente, por encima de 50 no se opera. Y hoy día los análogos de los péptidos nos pueden ayudar en el paciente que tenga mucho riesgo quirúrgico para obtener una reducción de peso de una forma adecuada. Si está malnutrido, con albumina por debajo de 3, recuperación nutricional. Si tiene un EPOC, terapia respiratoria, cita con su neumólogo, broncodilatadores. Nosotros hacemos la decolonización por Staphylococcus aureus para las hernias complejas, usamos mupirocina 7 días antes de la cirugía y baño con clorexina el día de la cirugía. Y también el control de la parte cardiovascular. En cuanto al abordaje no me voy a detener, es tema de otras conferencias, pero tenemos herramientas como el abordaje abierto, laparoscópico, híbrido, robótico en algunos centros, y técnicas como el cierre primario, el puente de malla, que no deberíamos usarlo, pero todavía se ve, RIPS, SAC, TAR, incluso la técnica de Malmo. O sea, el armamentario de estrategias quirúrgicas es bastante amplio, llevaría para debate y otra conferencia. Y algo muy corto en cuanto a la malla. ¿Dónde pongo la malla? Tratar al máximo de evitar ponerla intraperitoneal. En cuanto al poro, hay discusión, macroporo, pues no hay en cuanto al poro, sino en cuanto al peso de la malla. Pero acá lo que yo quiero que se les quede en la cabeza es algo muy importante. Como dice mi padre, lo importante es el guitarrista y no la guitarra. La malla es muy importante en el reparo, pero puedo tener la mejor malla del mercado y si la técnica no está bien ejecutada, si no sé hacer adecuadamente un TAR, ese paciente va a terminar posiblemente en una catástrofe. Entonces, demos la importancia a la malla que requiera, pero tengo que estar bien preparado. No por poner una malla de $3,000 el paciente va a quedar bien operado. Acá tenemos la planeación estratégica pasada de lo que es el fútbol americano a la cirugía. Primero tenemos que tener un cerebro que haga la planeación. En la consulta miramos qué vamos a hacer, definimos una estrategia con el paciente, luego tenemos que estar entrenados, preparados, todos capacitados, hacemos un trabajo en equipo, luego llevamos a los resultados y a obtener el triunfo, que en este caso nuestro principal beneficiado va a ser el paciente. Lo mismo deberíamos hacer en nuestra cirugía. Ahora, ¿cuáles son los ítems para recordar de la planeación quirúrgica? Optimización de comorbilidades, fisioterapia, terapia respiratoria, control del peso corporal, podemos usar toxina botulínica, neumoperitoneo preoperatorio del doctor Goñi Moreno, podemos usar técnicas como la separación tipo TAR posterior, la separación anterior de componentes, incluso la técnica de Malmo, manejo del dolor con epidural, con bombas de analgesia, qué voy a hacer con este paciente, si va para UCI, y terapia respiratoria y física después de la cirugía. Para hablar un poquitico de nuestra experiencia, este es el equipo de trabajo de la clínica CES.
el doctor Carlos Calle y yo, que fuimos los fundadores ya hace unos 10 años de esta aventura, el doctor Felipe Zapata, los tres tenemos entrenamiento en pared abdominal, el doctor Hugo Tolosa es nuestro anestesiólogo máster en pared abdominal, máster en epidemiología, ayuda con toda la parte de investigación, y Daisy Hernández es la enfermera coordinadora de programas especiales y epidemióloga también, y esta es nuestra clínica ubicada en la ciudad de Medellín. ¿Qué hacemos nosotros? Un staff multidisciplinario, lo hacemos 1 o 2 veces al mes para discutir los casos más complejos, 3 cirujanos con máster en pared abdominal, tenemos estandarización de procesos, medición de resultados, reunión de complicaciones, nos tenemos que dar palo también cuando las cosas están fallando, hacemos 35 a 40 cirugías por mes, 1.100 pacientes reconstruidos a la fecha y un equipo multidisciplinario que es lo que lleva al éxito. Ejemplos de casos, veían esta foto anteriormente, un paciente que tuvo una esplenectomía por una infección, se complicó y queda con esta catástrofe lateral, entramos a una cirugía abierta, hacemos una reparación con una malla retromuscular y una suprafacial, estamos acá en el momento de la cirugía y ven acá el resultado de los 20 días de la cirugía, que incluso le hicimos restitución un poco del tatuaje de sus hijos. Eso es lo que buscamos mejorar con el paciente, ante todo la calidad de vida y disminuir el índice de complicaciones. Este otro caso también interesante, es un paciente masculino de 50 años con múltiples retos, tenía una laparotomía, lavados, una ventración, es hipertenso, tenía un tabaquismo activo muy pesado, consumo de tetrahidrocannabinol, un trastorno de ansiedad, un código 900. Este paciente lo empezamos a ver así en la consulta, luego lo llevamos a ecocardiografía, espirometría, exámenes de laboratorio, fisioterapia y terapia respiratoria previa a la cirugía. Aplicamos toxina botulínica 400 unidades 40 días antes de la cirugía. Lo vio el toxicólogo para la cesación del tabaquismo y el THC, lo vio su psiquiatra para el control del trastorno de ansiedad. Aquí estamos el día de la cirugía ya con votos aplicados. Bien. Perfecto. Y luego, este es el intraoperatorio de nuestro paciente con los protocolos que tenemos. Este es otro paciente en la foto, epidural analgésica siempre en estos casos difíciles, medias con depresión neumática, colchón antiescara, apósitos y dispositivos para evitar las escaras, sonda vesical en estos casos, y hacemos nosotros mismos, no usamos cirugía plástica, nosotros mismos en el grupo de para hacemos el manejo de los tejidos blandos, esos son los diseños que hicimos, y este es el paciente en el posoperatorio inmediato, disculpan un poquito la sangre, pero es en el quirófano inmediatamente. Entonces esto es lo que se hace con el tipo de pacientes complejos, ante todo, claves del trabajo en equipo y la planeación. En pared abdominal uno no debe jugar al llanero solitario ni dárselas de héroe. Pare, piense bien qué es lo que le va a ofrecer a su paciente y si usted está en capacidad de resolver esto solo. No hay que jugar al héroe, definitivamente. Otro mensaje muy importante, con la pared abdominal debemos empezar así, bien protegidos, un camino suave, liviano, casos sencillos, acompañados de alguien con experiencia que nos lleve de la mano. Así deberíamos empezar en este camino. Después de que llevamos mucha experiencia, nos podemos meter por caminos más difíciles, más complejos, pero la vida nos da lecciones y por experiencia que tengamos siempre nos va a pasar lo que pasa en este video. Nos damos golpes, nos damos totazos que nos enseñan que la cirugía es difícil, que cuando uno ya cree que se la sabe todo le aparecen complicaciones y que siempre lo van a seguir persiguiendo. Entonces nunca nos debemos confiar para que no tengamos estos golpes tan duros en la cirugía. Y para recordar y llevar a casa, siempre seleccione muy bien su paciente, hágale una adecuada optimización prequirúrgica, si no hay que correr en el quirófano, si hay que aplazar la cirugía 1 año mientras el paciente se hace sus estudios, mejora sus condiciones, hay que hacerlo. Siempre la planeación y no la improvisación. Ir de menos a más en la curva de la complejidad de la pared abdominal. No nos dé vergüenza y hay que pedir ayuda, llamemos a un colega, un amigo, un profesor que tenga más experiencia y nos ayude. Y creo que la última frase es la que más quiero que quede en la cabeza de cada uno. El ego del cirujano perjudica al paciente. Cuando yo no quiero pedir ayuda, cuando yo creo que me las sé todas, cuando yo quiero resolver todo porque me creo muy capaz, a veces esto termina tapándose con tierra y es la catástrofe para nuestro paciente, no para nosotros. Muchas gracias a los organizadores de nuevo y esto fue una experiencia muy linda que me tengan en cuenta para este evento. Muchas gracias, doctor Machado. Excelente.